Quiero agradecer a todos los hermanos que han estado orando y preocupándose por mi salud. Creo que es una alergia a lo que tengo, pero bueno, eso ya pasó. Y esperamos en el Señor que esto no siga afectándome y bueno, la gloria para el Señor. Todas estas cosas son pasajeras. Tenemos un lugar donde no tendremos ni llanto, ni dolor. La enfermedad ya no podrá molestarnos, pero habrá algo aún mejor. Ya no tendremos deseo de pecar. Oh, qué maravilloso. ¿Pueden imaginarse una vida sin deseo de pecar? Por lo tanto, ya no tendremos de qué arrepentirnos. Y suena raro, porque aquí el arrepentimiento es una gran necesidad. Sin embargo, hoy, pues, con gozo quiero llevar este mensaje y aprovecho para hacer otro anuncio. A partir de la semana entrante vamos a comenzar una nueva serie. Este es el último tema de Soy Cristiano y la serie que comenzamos la próxima semana va a tratar sobre el don del Espíritu Santo en cada persona, cómo funciona en la iglesia, en la vida, en la familia. Espero que esto traiga bendición para cada uno de nosotros. Así que bien, nos disponemos entonces a escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Wow, ahora sí, gracias Señor. Si están aquí, yo pensé que no, pero sí. Bien, vamos a hablar de un tema, ¿sabe? No voy a poner un nombre todavía, voy a ir desgajando algunas cosas y tal vez no, luego les voy a decir el nombre de la prédica. Quiero comenzar diciendo que no siempre el sufrimiento nos acerca a Dios, por lo menos en un primer momento. A veces produce el efecto totalmente contrario, porque quedamos como aturdidos, quedamos como perplejos. Y algún amigo mío me decía que nosotros a veces en las pruebas quedábamos atolondrados. Siempre me causa risa esa palabra. Así que en estas situaciones llegamos a veces a creer, a dudar de todo, incluso nuestras creencias más firmes. Y nos preguntamos, ¿dónde está la bondad de Dios? ¿No será la fe una ilusión solamente? ¿Por qué a veces Dios parece tan lejano? ¿Alguna vez se ha sentido así? Es más, si usted se siente así hoy, usted está en la sintonía con algunos de los gigantes de la fe. David, por ejemplo, con frecuencia exclamaba: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? Eso usted lo encuentra en el Salmo 13, versículo 1. También decía: oye mi oración, oh Señor, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Incluso Juan el Bautista, de quien el Señor dijo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que él. Él, agobiado por su situación en la cárcel, situación de cárcel y de muerte, de una muerte inminente, llegó a dudar de la identidad de Jesús. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Le dice Mateo 11:3. Leamos por favor en Mateo capítulo 11, versículo 2 al 6, vamos a leer. Padre, háblanos por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones. Bendito Rey, glorifícate en esta mañana. Mateo capítulo 11, versículo 2 al 6, vamos a leer rápidamente. Dice la escritura en el versículo 2 de Mateo 6: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven,
Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Versículo 6, por favor tenga muy en cuenta esta frase. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan el Bautista había dicho y proclamado con voz o a voz en cuello que en medio del pueblo había uno de quien no soy digno de atar la correa de su calzado. Ahora, para estos momentos, desconocemos cuánto tiempo es que Juan llevaba preso en la cárcel. Y es en ese entorno y en ese momento de su vida que la duda asalta los pensamientos del profeta respecto si Jesús era o no era el Mesías profetizado. Lo que sucede con Juan el Bautista es un ejemplo revelador que nos muestra que incluso grandes hombres de los que Dios ha atestiguado de su fe han atravesado durante su vida por algún momento de duda. La Biblia nos muestra que Juan el Bautista no tuvo ninguna duda de la figura y del papel de Cristo cuando lo conoció personalmente. En Juan 1:29 leemos: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Puede usted imaginarse por un momento con una revelación del cielo de ese tamaño para su vida? ¿No se sentiría usted privilegiado de entender, de saber que Dios a usted le revela quién iba a ser el Salvador? En estos momentos Juan estaba desarrollando su ministerio en libertad. Y en esos momentos Juan hace una afirmación contundente. En el versículo 26 dice, en el mismo 26, del mismo capítulo, capítulo 1, versículo 26 dice: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno de quien vosotros no conocéis. Dice el versículo 29: y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya he hablado de esto. No cabe duda, hermanos, en esta declaración de Juan sobre su convicción de quién era Jesús. Versículo 32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Verso 33: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y yo le vi, dice, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué ministerio! Ese ministerio no estaba fundado en un cuento de una abuelita. Ese ministerio estaba fundado en la misma guianza de Dios, del Dios del cielo, quien le encomendó no solamente una misión práctica en cuanto al bautismo, sino que le dio la revelación de quién iba a ser, qué señal había sobre aquel que iba a ser quien traía ese bautismo en el Espíritu Santo. Juan el Bautista entonces se levantaba en esos momentos como un hombre recto, valiente, que declaraba el mensaje de Dios sin temor, sin ningún temor, reconociendo quién era Jesús. Él decía: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un hombre que no comprometía la predicación por miedo al rechazo político, por miedo al rechazo de su familia, por miedo a que el vecino se pusiera bravo. Este hombre tenía una entereza que muchos de nosotros seguramente hoy podemos admirar y que nos gustaría tener. No le importaba si había persecución en ese tiempo. Juan nos mostraba entonces un ministerio muy fuerte. Pero ahora Juan el Bautista está en la cárcel y las cosas cambian. Pudo haber pasado por su mente
el siguiente pensamiento: si Jesús es el Mesías que los judíos y demás israelitas esperábamos, bueno, y si es por Él y para Él que he estado predicando todo este tiempo, ¿por qué entonces estoy en la cárcel? ¿Qué pasó? Si fuera así, Él me sacaría de aquí. Entonces dijo: no creo que no es el que esperábamos. Pero bueno, no tengo duda de que Él es el Cordero de Dios enviado para alguna misión especial. Como Dios hace más de 400 años atrás enviaba a sus profetas, tal vez este es uno más de sus profetas. Y hablando de profetas, pensaría él: por cierto, yo soy el primero de sus profetas después de 400 años que no ha habido profeta entre nosotros. Quizá Él es el segundo profeta de estos tiempos. Bueno, piensa Juan, creo que es mejor que yo le pregunte. Él estaba seguro de que Jesús, a quien predicaba, era el que venía atrás de él. De eso estaba él seguro. Y también creía que era enviado de parte de Dios. Pero quizás estuvo preguntando: ¿sería él el Mesías o me equivoqué? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Si él es el Mesías, ¿por qué permitió que yo sea puesto en la cárcel? Si yo soy su más y único, su mejor y más grande promotor. Yo soy el promotor de su ministerio. Yo fui quien lo presentó a las multitudes como el Cordero de Dios. ¿Acaso se olvidó de mí? ¿O no era mi deber predicar el arrepentimiento de los que pecan contra Dios? Así que las dudas se apilaban en la mente de Juan. Por eso dijo: creo que lo único que me lo puede aclarar es Jesús mismo, por lo que voy a preguntarle. Amados hermanos, afortunadamente Juan no fue a la persona equivocada para aclarar su duda, sino que fue a la persona correcta e indicaba y quiso ir al verdadero, ir al justo y al quien tiene todas las respuestas. Una de las cosas que debemos primeramente aprender de Juan es que él supo a quién preguntarle. Yo no sé si Dios le está diciendo algo con respecto a eso, pero yo le ruego en el nombre del Señor que siempre tenga cuidado a quien le pregunta. Amén. Veamos otro aspecto que considero importante. Desde el principio de su ministerio, Juan predica apasionadamente. Veamos que él dice algo muy fuerte. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Como si hubiera dicho: no hay un momento que perder. Dios está a punto de exterminar a toda alma impenitente. Por lo tanto, debes volverte a Dios de inmediato, o ser total y finalmente arruinado. Era costumbre de los profetas representar los reinos, naciones e individuos cuya ruina predijeron bajo la noción de bosques y árboles condenados a ser talados. Así que eso dijo en Mateo 3:10. Juan esperaba a un Mesías enfocado en juzgar y aniquilar a los malos, así fueran de Judá o de Israel o de cualquier lugar, así fueran romanos o griegos. Pero tiempo después, mientras Juan estaba en la cárcel, se entera que Jesús no está haciendo esto, que su ministerio tenía algo diferente. Jesús no está haciendo lo que de alguna manera Juan esperaba. En otras palabras, había ciertas expectativas que se esperaban del esperado, y Jesús no había cumplido ninguna de ellas. Amados hermanos, algunas veces nos sentiremos defraudados, pero Jesús nunca nos prometió que lo que pensemos que va a suceder en nuestra vida sucederá. No solo porque nosotros pensemos algo tiene que suceder. Lastimosamente, ese pensamiento en muchas iglesias está muy, pero muy arraigado. Piensa,
y será hecho. Sueña y, mi esposa dice, sueña y roncarás. Creemos que Dios tiene que hacer las cosas que nosotros pensamos. Y muchas veces nos defraudamos porque Dios no hace lo que nosotros queremos. Pero pongámonos en la celda de Juan por un momento. ¿Alguna vez le ha parecido como que las buenas noticias de la Biblia en realidad no funcionan en el mundo real? Ahora pregúntese usted mismo, si el evangelio funcionara, si el evangelio fuera lo que ustedes quisieran, ¿cómo sería eso? ¿Qué es lo que usted esperaría de Jesús? Aunque tal vez no lo digamos en voz alta, a menudo esperamos que si creemos y vivimos correctamente, tendremos matrimonios sin peleas. Eso es un milagro, ¿cierto? Tendremos un saldo bancario impoluto, en todo en negro, nada en rojo. Hijos bien equilibrados y obedientes. Ese es otro milagro. No me miren mal aquí los muchachos. Aparte de eso, tendríamos paz con todos los colegas y tendríamos libertad de las incesantes tentaciones de la carne. ¿Cuántos han pensado todas esas cosas? Nosotros suponemos que si Dios ha prometido actuar, debería actuar ahora mismo, ¿cierto? Y hablamos y nos comportamos así como si todo el universo de Dios girara alrededor de nuestro calendario. Señor, el martes tengo una cita, yo quiero que todo lo que esa cita para el próximo trabajo, Señor, yo quiero que tú obres y me des ese trabajo. Y no está mal pedir por un trabajo, pero la diferencia está en el hecho de que no va a ser conforme nosotros queremos. Y cuando Dios le dice a usted no en un trabajo, dígame algo, ¿usted qué le dice? Gloria a Dios, Padre, gracias. Así decimos, ¿cierto? Yo sé que ustedes son así, ustedes son cristianos. Amados hermanos, hay un problema. Y es que cuando nos hallamos más desilusionados con la vida, no es porque algo en la vida nos haya fallado, más bien lo que nos ha fallado son nuestras expectativas de lo que la vida debería ser. O dicho en otras palabras, cuando nos hallamos más desilusionados con Dios, Dios no nos ha fallado. Lo que nos ha fallado son nuestras expectativas de Dios. Y ponga mucha atención a esto. Lastimosamente muchos hoy tienen un Dios que no es el Dios de la Biblia, un Dios inexistente, un Dios acomodado a mis gustos, a mis necesidades, un Dios que yo mismo he creado en mi propia mente, un Dios conforme a mi voluntad, un Dios conforme a mi gusto, pero sobre todo un Dios que no está en la Biblia. Amados hermanos, es causa de confusión y duda que aún siendo creyentes en Jesucristo, como Juan el Bautista lo fue, uno se hace ideas diferentes de lo que la Biblia misma dice acerca de lo que uno debería esperar de Dios y de su Hijo Jesucristo. Por eso es importante que nos ocupemos en tener un conocimiento bíblico, no parcial ni conveniente a nosotros, sino un conocimiento integral acerca de lo que realmente dicen las sagradas escrituras de nuestra fe cristiana, para no ser responsables de la causa por la cual se generen en nosotros mismos alguna duda en cuanto a Dios y su Hijo Jesucristo. Si todo este mar de duda invadió a Juan, que tenía un ministerio tan potente, ¿qué nos queda a nosotros? No, pues ya estamos derrotados, ¿sí o no? Cuidadito con eso. Pero es que estamos en un mundo donde hay abusos, donde hay engaños, donde hay maltrato, donde hay ofensas. Y por eso es fácil dudar y preguntarse, ¿dónde está Dios cuando me atacaron?
Pero la situación empeora cuando una persona no ha sido instruida en la escritura, pues no tiene fundamento, no tiene dónde pararse. Amén. Pienso en los que están a merced de los falsos en esta ciudad. Pienso en este momento en aquellos a quienes se les ha engañado de tal manera que dicen cualquier cosa o hablan de todo tema, creyendo que están hablando de los temas bíblicos. Hablan de todo tema, pero de ningún tema bíblico, aunque ellos creen que están hablando de la Biblia. Conocen más las doctrinas de los hombres, dan más honra a los hombres que al mismo Dios. Y a veces encontramos algunos que pelean por la iglesia. Pelean más por la iglesia que por Jesucristo. Nosotros durante años nos hemos mofado y hemos puesto la iglesia católica como esa iglesia que nadie debe querer, porque allá la iglesia es así, la iglesia es allá. Y de hecho los católicos, los curas por ejemplo, cuando son ordenados, juran y prometen defender con su vida no a Cristo, sino a la Santa Madre Iglesia. Pero algunos cristianos no les toquen su iglesia y tampoco les vayan a tocar a su ungido, que ya en ese caso, como digo algunas veces, no es ungido sino untado. Pues esto no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Entonces solo nos queda orar por ellos, por aquellos que están presos en esos lugares, y esperar en la soberanía de Dios y la revelación del Espíritu Santo en sus vidas para que salgan justamente de esos lugares. Ahora estoy comenzando la introducción. Ahora veamos la respuesta de Jesús, que le anima a Juan a mirar lo que de él estaba escrito, y cita a Isaías, y así no mirar las circunstancias. Juan 11:4 dice: respondiendo Jesús le dijo, vayamos ahí un momento. Respondiendo Jesús les dijo, ¿a quién? ¿O a quiénes? A los enviados de Juan. Juan 11:4. ¿No está? ¿No está en 11:4? Por eso les decía que Mateo, yo era para ver si estaban despiertos. Mateo 11:4. Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Versículo 6, saltemos ahí. ¿Y qué más? Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. En los días de su carne muchos encontraron tropiezo en la persona del Señor. Hoy en nuestros días su persona, su obra y su mensaje permanecen invariables, y muchos son los que siguen tropezando en él. Veamos también por favor lo que dice Romanos 9:33. Dice, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esa palabra está unida también a Primera de Corintios 1:22 al 24, que les voy a leer. Ya sé que voy muy rápido con los versículos, ahí me las pagan los que no han leído esta semana la Biblia, entonces van a leer aquí. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí hay un gran contraste. Mientras para unos el Señor vino a ser tropiezo, para otros vino a ser poder, para unos vino a ser roca de caída, para otros vino a ser roca de salvación. Esto sigue
plenamente vigente hoy. El Señor Jesús, siendo la luz y la salvación para todos los hombres, resulta ser un tremendo tropiezo para muchos. Yo quiero que veamos un par de contrastes bíblicos más y después comienzo a predicar. Mateo 26, versículos 63 al 65. Veamos un par de contrastes. Mateo 26, 63 al 65. Dice así: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí viene la respuesta de nuestro Señor. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces Caifás, en un acto de celo religioso exacerbado, rompe sus vestiduras diciendo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ha blasfemado. Y los demás dijeron: es reo de muerte. Qué tropiezo para un hombre como Caifás. La luz vino, estaba delante de él y no fue capaz de reconocerlo. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que el Mesías está delante de sus vidas? El Mesías estuvo frente a la vida de Caifás y lo condena. Cuando las palabras de Cristo no hayan cabida en nuestros corazones, por lo que sea, ¿sabe una cosa? Lo hacemos a él mentiroso. Pero fue muy distinto el caso de Simeón, un anciano ya. Vamos por favor a Lucas 28, 2:28 hasta el 30. Como les decía, Simeón era un anciano ya, y va al templo en el día preciso, guiado por el Espíritu Santo. Se acerca a una pareja muy sencilla. La mujer carga a un pequeño niño. Simeón, movido por el Espíritu de Dios, pide al niño para tomarlo en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, versículo 28, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Quedémonos hasta ahí. Simeón no encontró tropiezo en Cristo. Tuvo el privilegio de reconocerle y adorarle. Amados hermanos, ¿por qué es un tropiezo el Señor Jesucristo? Porque aquel que solo vino para beneficiarnos, de pronto se convirtió en un problema para la gente. Aún en nuestros días sigue siendo un tropiezo para muchos. ¿Por qué? Porque todo aquel que se acerca al Señor tendrá que reconocer que es en sí mismo una persona débil. Y ya comenzamos ahora a predicar. Todo aquel que se acerca a Dios tiene que reconocer que es una pobre criatura necesitada de ese Dios maravilloso, potente y majestuoso del cielo. Cada uno de nosotros que se ha acercado a Dios definitivamente tiene que verse indigno, sentirse indigno ante un Dios santo, santo, santo. Todo hombre que se acerca a Dios, toda mujer que se acerca a Dios, tendrá que aceptar que su orgullo y su egoísmo sean destruidos. El que defiende su orgullo y su egoísmo no podrá entonces conocer de las riquezas del reino de Dios. Y a veces Dios nos permite pruebas en medio de grandes o pequeñas, pero en medio de ellos aparecen algunos que nos dirán: ¿no que tu Jesús te daba la fuerza para predicar? ¿Dónde está tu pasión? Ya te falló tu Cristo. Cuando llegamos al Señor Jesús nos encontramos con una cruz. Nos encontramos con que allí nuestra vida se acaba, que nuestros planes se trastocan. ¿Cuántos han tenido que cambiar cosas en sus vidas?
¿Cuántos han tenido que dejar sus planes terrenales a un lado para servir a Dios? Todo aquel que haya hecho esas cosas, la gloria sea para Dios. Ha entrado la vida en su vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, cuando Cristo viene a cambiar cosas, es que comenzamos realmente a vivir. En un sentido, amados hermanos, es como si la vida misma se nos terminara. Y eso asusta a muchos que no quieren dejar el gusto, que no pierden el gusto por las cosas terrenales. Muchos tropiezan porque asociarse con aquel que fue crucificado en la cruz les significa una vergüenza. Todavía hay familias en las cuales, si a hablar de Cristo desde el punto de vista bíblico o evangélico, es vergüenza. Algunas familias que hacen presión cuando saben que uno de sus integrantes quiere llegar a Cristo o comienza a hablar de Cristo. Y las señoras muy rezanderas dicen: ay, no, qué vergüenza cuando lo sepan. Les parece tal vez curioso, pero creo que muchos ejemplos de eso hemos podido ver en nuestras vidas. ¿Cómo puede ser eso? Que van a entregar esa vida a una religión. Eso es para ignorantes, dicen algunos. Otros se atreven a decir: ¿cómo pueden creer en un libro tan viejo? Gloria a Dios que la Biblia no hay que sacarle una nueva, no, versiones sí, pero ediciones para retoques y esas cosas. Una actualización cada año. Amados hermanos, ser cristiano, asociarse con aquel que murió en la cruz, no es algo popular. Asociarse tal vez con un gran pensador del mundo o con un millonario sí que resulta prestigioso y bien ponderado en los círculos académicos de la tierra. Nuestra sociedad está basada en la exaltación de los atributos del hombre. Pero quien viene a Cristo se encuentra con alguien que le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ya no hay hombres que actúen bajo este pensamiento de: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Qué tropiezo es la cruz, hermano. Qué gran problema para el mundo. El mundo hoy en día ha encontrado en el Señor un tremendo tropiezo y una gran confusión. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué hay confusión? Sobre todo en la sociedad hoy. Porque lastimosamente la iglesia también está muy confundida. En muchas partes la iglesia crea más confusión que bendición. Sí, hermanos, hay confusión. Podríamos aceptar, dirá el mundo, podríamos aceptar las enseñanzas del amor al prójimo, de preocuparnos por los pobres, de alimentar a las multitudes hambrientas. Eso nos gusta de ti, Señor Cristo. Eso nos gusta, ese amor es bueno, es útil para los planes de nuestra sociedad. Pero si nos vienes a hablar de que es necesario caer en tierra como un grano de trigo y morir, entonces así como que no jugamos. Esto, si no nos gusta, no nos conviene, Señor Jesucristo. Ese es un pensamiento salido de un corazón, de una vida que está centrada en sí mismo. Y luego cree que la tiene totalmente controlada. Y es más, muchos tienen planes con su vida. ¿A cuántos Dios les ha cambiado el plan de vida? Algunos quisieron ser profesionales en una rama y al final no fue así. Algunos quisieron ser artistas para darle la gloria al mundo y Dios los ha arrebatado para ellos. Algunos quisieron ser abogados, algunos quisieron ser futbolistas. Ahora sobre todo las mujeres también quieren ser futbolistas y no está mal eso. Pero ¿qué tal si Dios te dice: olvídate de lo que estás pensando, porque yo te quiero para mí? ¿Sabe cuál es el problema? Que no vemos la majestuosidad del llamamiento de Dios.
creemos que el llamamiento de Dios a nuestras vidas es como más bien, Señor, no podría venir el año entrante. Señor, no podría venir cuando yo ya tenga como unos 300 años que ya haya podido disfrutar de la vida. Señor, no podrías venir después, es que me encuentro ocupado, me encuentro ocupada. Señor, ¿por qué tú vienes a causarme este problema cuando estoy para lograr mi meta? Mentiras. Las metas humanas están muy lejos de ser realizadas, y cuando esas metas humanas de alguna manera pequeña o tibia o tímidamente se logran, hemos tenido que pagar un precio muy alto, muy alto. El abuso para alcanzar un lugar de privilegio en un trabajo en el gobierno. Las historias son muchas. Quiero ascender en la empresa, dice la señorita, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Algunos tienen planes con su vida, como les decía. Por eso cuando le hablan de Dios, dicen no, gracias. ¿Por qué yo necesito a su Dios? Es por eso, mis amados hermanos, que este evangelio glorioso debe presentarse glorioso entre los hombres. Tenemos que hablar de la verdad del evangelio y animar al mundo a conocer a Cristo como Él realmente es. No solamente el Cristo de la cruz, sino el Cristo resucitado, el Cristo glorioso, el Cristo que se está sentado a la diestra del Padre. Ese Cristo majestuoso, ese Cristo lo tiene que conocer la gente también. No solamente quedarnos en que Cristo murió en la cruz por mis pecados. ¡Ay, qué chévere! Ahora ya puedo vivir tranquilo. No se trata de eso. Ahora, ¿por qué mostrar el evangelio glorioso a los hombres? Me explico. Si usted le dice a una persona de la siguiente manera: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Cuántos han predicado el evangelio así? Qué equivocación tan grande. Algunos dicen: ¿y yo para qué quiero un mejor plan? Si mire, tengo trabajo, me compré el carro, tengo moto, tengo novias, lo que yo quiero tengo. ¿Para qué necesito a su Cristo? ¿Se dan cuenta que predicar el evangelio de esa manera es completamente errado? Necesitamos poner a las personas frente a su propio pecado, pero mostrarles quién es la solución, quién es la verdad, el camino y la vida. Qué tropiezo es el Señor para todos los sistemas del mundo. Es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Veamos ahora otra palabra de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 21:42. Dice la escritura: ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. 42 al 44, sí. Hermanos, a todos los hombres, a todos, hombres y mujeres sin excepción, les ocurrirá una de estas cosas: o caemos nosotros sobre esta piedra, o ella cae tarde o temprano sobre nosotros. Sí, hermano, porque es imposible, escucha bien esto, que tú vengas al Señor y permanezcas entero. Si quieres venir a Cristo y continuar siendo como has sido, estás perdiendo el tiempo. Es imposible, repito esto, que vengas al Señor y permanezcas entero. Si no estás despedazado por el Señor, entonces seguirás siendo un mero religioso. Si aún no has sido quebrantado, entonces todavía estás entero. ¿En qué estás entero? En tu manera natural de ver las cosas. Todavía sigues altivo, orgulloso y soberbio.
Si Cristo no ha venido a tu vida con el poder de cambiarla, es porque tú no has permitido que Cristo entre a tu corazón. Tienes una idea muy superficial de quién es Cristo. Eres solamente un religioso. Y déjame decirte una palabra muy fuerte. Y si se molestan, me alegro. Eres solamente un hipócrita que llega a hacer una actuación en una iglesia. Si Cristo no ha quebrantado realmente tu vida, si no ha habido un cambio en tu vida, sigue siendo lo mismo que antes, pero lo peor de todo es que sí vas a cambiar para peor. Pero el que de verdad ha caído sobre esta piedra ha sido quebrantado, se ha vuelto dócil en las manos del Señor y de su Espíritu. Este es el gran tropiezo de muchos. No quieren ser quebrantados, no queremos pagar el precio, quieren seguir incólumes. Quieren los beneficios de Cristo, que multiplique los panes y los peces, que sane sus enfermedades. Lo queremos tan solo para que nos socorra. Y déjeme decirle que esto es indigno del Señor. El que cae sobre esta piedra entonces ya no es el mismo. Yo quiero que usted se pregunte, ¿sigo siendo el mismo? Pero no solamente se pregunte usted mismo, pregúntele a su prójimo, a su próximo, al quien vive con usted, sea esposo, esposa, padres, hijos. Preguntémoslo, ¿seguimos siendo el mismo? ¿Cuántos saben que necesitamos mejorar, cambiar cosas? A los angelitos que se les quedaron las alas en la casa, la próxima vez me las traen para poderlos ver, identificar. Si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, eso se va a notar, lo voy a repetir toda la vida. Eso se va a notar. No puede ser que yo diga que yo tengo a Cristo en mi corazón, pero los primeros que me acusen sean los que me conocen. Muchos tropiezan porque temen, porque presienten que se les acercará una sentencia. Habrá un cambio absoluto en su manera de ser, de pensar y de vivir. Pero mire lo que dice la palabra en Mateo 11:6. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dice el Señor. Finalmente, hermanos, que nada nos impida la gloria de esta palabra. Que nada nos impida la grandeza de esta palabra entrando a nuestro corazón. ¿Cuál palabra? Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Estas 6 expresiones definen la condición del hombre. Así ve el Señor a todos los hombres. Porque todo aquel que no tiene ojos para ver la salvación de Dios en Cristo Jesús es un ciego. Y éramos así, ¿sí o no? Los cojos andan ahora. Así éramos, hasta que nos encontramos en el camino, la verdad y la vida. Estábamos cojeando, no avanzábamos. Era difícil caminar. Los leprosos son limpiados. La lepra en la Biblia es el pecado. ¿Y qué hijo de Adán no ha pecado? ¿Cuántos de ustedes saben que necesitamos limpiarnos cada día? Esta tierra, mis amados hermanos, ha sido pisada por un solo justo. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Todos tuvimos esta lepra. Así es el hombre, muerto en delitos y pecados. Así estábamos muertos hasta que el Señor vino a darnos vida. Aquí cuando se menciona a los pobres, ningún rico de este mundo queda excluido. Porque si ellos mueren sin conocer las riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús, aparecerán ante Él como pobres, miserables, ciegos y desnudos, dice la Escritura. Amados, esto éramos nosotros sin Cristo, pero ahora en vez de ser tropiezo para nosotros, el Señor ha venido a ser nuestra luz, nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro gozo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. ¿Para cuántos de ustedes Cristo es verdad?
¿Para cuántos de ustedes Cristo es vida? ¿Para cuántos de ustedes Cristo es la luz en su caminar? ¿Para cuántos de ustedes Cristo es la fortaleza, la esperanza para vivir? ¿Para cuántos de nosotros hoy Cristo ha sido la bendición? Gracias, porque esa roca ha caído sobre nosotros, nos ha hecho pedazos, pero nos ha hecho también de nuevo. La gloria para Dios. Aleluya. Entonces, en vez de piedra de tropiezo, ha venido a ser nuestro camino, nuestro sustento, nuestra esperanza y gloria, nuestro redentor y nuestro sumo sacerdote, cabeza y fundamento, el amado y el Señor de nuestras vidas. Hermanos amados, sigamos predicando su glorioso evangelio sin importarnos que para muchos les signifique el tropiezo de sus vidas. Que para muchos sea el tropiezo oír de Cristo. Si lo hacemos, habremos librado nuestra responsabilidad, pero no solamente eso. Si predicamos a Cristo, también tendremos el gozo de ver vidas cambiadas. También tendremos el gozo de ver familiares que hoy se burlan de nosotros venir arrodillados, rendidos al poder maravilloso de Cristo Jesús. Yo los animo a predicar este evangelio que causa dolor, este evangelio que despedaza. Pero cuánta necesidad teníamos nosotros. Eso es lo que podemos decir, que Cristo cambió todo aquel pecado, desmoronó en nuestras vidas nuestras intenciones terribles para darnos vida. Y no cualquier vida, vida abundante ahora, pero vida eterna juntamente con Él. Así que si lo hacemos, libraremos nuestra responsabilidad y veremos la mano del Señor. Y entonces veremos a aquellos que se han burlado de nosotros, los oiremos alabar a Dios diciendo: oh, gracias, hermano, tú abriste mis ojos, tú sanaste mi cojera a través de mostrarme quién es la verdad, el camino y la vida. Y dirán: gracias, Dios, por haber sanado mi lepra, por haber perdonado mis pecados. Me pasaste, me resucitaste de muerte a vida, me enriqueciste, me adoptaste. Ahora soy hijo tuyo. Qué maravilloso sentirse adoptado por Dios. ¿Cuántos están seguros de su salvación aquí? Sentirse adoptados por Dios, adoptados por el Dios del cielo, quien nos da su apellido, su nombre, nos incluye en su familia y nos promete como hijos, ya no bastardos, sino como hijos justos de Él por Cristo Jesús. Nos promete una vida maravillosa junto a Él. En este día he hablado mucho de ese momento de gloria. Y si hay algo que quiero que se quede en su corazón, es que hay un destino para usted y para mí. Hay una meta que se llama Jesucristo. Él es el protagonista de esta historia. No hay hombre que pueda hacer nada por su alma. Solamente es Cristo. Y aunque Él me destroce, aunque Él me matare, daré la gloria a Él. Porque si Él me mata es para resucitar mi vida. Queremos nosotros caminar en Cristo, pero sin ningún valor, sin ningún costo. Y hoy es necesario que ustedes y yo encontremos la bienaventuranza de conocer al Señor. Dijo el Señor, como ya lo hemos dicho: bienaventurado es el que no se escandaliza de mí, el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué significan esas palabras? Esta bienaventuranza puede ayudarnos explicándola de la siguiente manera. Bienaventurado el que comprende que debemos confiar en el corazón de Dios cuando no podemos comprender su mano. A veces no entendemos sus obras, pero confiemos en que su corazón, su amor y su misericordia están a nuestro favor. Bienaventurado el que sabe que debemos mantener un reverente temor ante la presencia del misterio de los propósitos de Dios. Bienaventurado el que sigue creyendo, pase lo que pase. Bienaventurado el que permite que Dios sea su Dios.
Podemos decir que esa bienaventuranza también es para nosotros. Podremos decir que esa bienaventuranza es para mí. ¿En qué área de tu vida puedes reconocer que es necesario que Él crezca, que tome dominio, que tome gobierno? ¿En qué área necesitamos rendirnos hoy? Yo sé que rendirse es contrario a todo lo que nuestra naturaleza humana desea hacer. Es lo que menos queremos hacer, es rendirnos. Eso es contrario a lo que el mundo nos enseña y nos ofrece. Pero el Señor, en esta mañana, que ha traído su palabra para mostrarnos la gran diferencia en cuanto a nuestra actitud frente a Él. Cualquiera puede hallar tropiezo en el Señor, pero también cualquiera puede hallar el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué cosas tienes que dejar? ¿Cuál es el freno para dar pasos y darle respuestas santas a Dios? ¿Qué necesitas hoy? Todo está en Él. Todo está en Él. ¿Cuántos de ustedes quieren ofrecerle un tiempo de reflexión a Dios sobre esta predicación? ¿Cuántos de ustedes quieren preguntarle al Espíritu de Dios, comenzando con una oración diciéndole: Señor, libre de cualquier hipocresía, revela, Señor, la necesidad de mi alma? El Salmo 19, versículo 12 dice: ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay cosas en nuestras vidas que, aunque no estén ocultas, nosotros mismos las escondemos. Hay momentos de necesidad en los hogares y muchas veces sentimos vergüenza incluso con Dios, de admitir que nos estamos equivocando. También es muy difícil, incluso con personas de confianza, con hermanos en Cristo, con un pastor, decir: mi hogar no funciona, mi hogar tiene este problema, mis hijos, a quienes les he dado la palabra, aún no quieren caminar contigo, Señor. Mis familiares, Señor, aquellos a quienes les he hablado del maravilloso ministerio tuyo, Señor, de que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aún ellos, Señor, siguen desconociendo. Y mi propia vida, Señor. Oh bendito Rey, todas mis dudas. ¿Cuántas dudas hay en los corazones en esta mañana? ¿Cuántos siguen pensando si es verdad que Dios puede hacer las cosas que la Biblia dice? ¿Cuántos hoy, aún teniendo conocimiento de la palabra, no pueden dar el paso adelante? ¿Cuántos siguen dudando a pesar de que Dios les ha hablado de una manera potente? Yo los invito a entregar cada duda. En este mismo momento. Es un tiempo lindo para entregar toda carga de nuestro corazón al Señor. Dios no se ha equivocado con la pareja que le dio. Dios no se equivocó con los padres que le dio, hermano, hermana. Si solamente estás esperando señales, permítame decirte, hermano,
que Dios quiere y prefiere tu corazón. No que tú le des cosas. Éramos sin Cristo, pero hoy estamos en el amado. Toda cosa que sea tropiezo para usted, yo le invito a que se rinda hoy. Entiendo que tal vez no este era el mensaje que usted esperaba para este día. Pero pido al Señor que el Espíritu Santo le redarguya de tal manera, le corrija con tanto amor, que usted pueda agradecerle a Dios esta palabra. Y si es necesario que la piedra caiga ahora mismo, que usted se rinda y le diga: hazlo tú, Señor. No a mi manera, sino a la tuya, Padre. Para gloria de tu nombre. Señor, glorifícate. Exáltate. Entregamos hoy, Padre Santo, toda carga. Levántate como poderoso gigante, Señor, y destruye todos los enemigos, Padre. Aquellos que yo he permitido en mi vida. Aquellas cosas, Señor, que me han costado incluso años dejar. Hoy, Señor, dame la fuerza. Dame la valentía en ti, Señor. Permíteme proclamar, Señor, no para los demás este evangelio, sino aplícalo a mí. Aplicarlo a mi propio corazón. Con todo tu poder. Porque sé que, Señor, vendrá acompañada esta corrección de todo tu amor. De todo tu amor. Gracias, Padre.